Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, último día de la semana ya, parece mentira, viernes. Bueno, muy bien. Quiero anunciar algo para la semana que viene, si no llega a haber algún problema técnico o alguna cosa. Estamos planeando tener una visita acá en el programa con mi amiga Elsa Guaitima, especialista en Antiguo Testamento, que de hace mucho tiempo hemos estado hablando de lo lindo que sería dar una mirada a los llamados cantos del Mesías del profeta Isaías. Y son algunos capítulos de Isaías en los cuales habla abiertamente del siervo del Señor que iba a venir, ¿sí? Así que bueno, es muy probable que el lunes que viene esté Elsa con nosotros para la primera de las charlas, miradas y lecturas del primero de los cantos del Mesías, ¿sí? Muy bien, nosotros mientras vamos a seguir con Santiago, descubriendo como siempre que nos ponemos a leer cuidadosamente, volviendo la cantidad de material que hay para charlarlo. Esto sería lindísimo para hablarlo en grupos, y para la lectura personal, para tomar nota, sobre todo este primer capítulo de la Carta de Santiago, que tiene tantos temas con un hilo conductor, ¿sí? Pareciera que va cambiando de tema, pero nos queda una conexión con lo anterior. Y en este caso, después que hemos sabido que él era el pastor, el líder, el obispo, no sé cómo se llamaban, de la iglesia de Jerusalén, podemos percibir o podemos pensar, interpretar problemas que hubiera, a ver, en la iglesia, en las iglesias, en todos los lugares que desde la iglesia de Jerusalén había un acompañamiento, una cercanía, o la cantidad de grupos que se estuvieran reuniendo en Jerusalén mismo. Pero bueno, vamos a seguir viendo los temas. Terminamos ayer con esa cosa tan dura que Santiago decía en cuanto a no ser ni indeciso ni inconstante, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo sigue con otros temas, otros enfoques. Bueno, vamos a ver si podemos hacernos un poco, expertos no, pero conocedores un poco más profundamente de la carta de Santiago, Jacobo Santiago. Muy bien, quedamos en el versículo 9, ¿sí? Donde la primera cosa que viene ya es para pararse y pensarla bien. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Bueno, y el rico de su humilde condición. Así que ahí aparece una consideración, ¿no? A ver, lo leemos de nuevo. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, ¿sí? Y el rico de su humilde condición. Pareciera que está dado vuelta de acuerdo a los parámetros del mundo y no. Evidentemente que el hermano de condición humilde, y podemos pensar en la bienaventuranza, ¿no? Humilde, los pobres en espíritu, aquellos que sienten que tienen necesidad, aunque como lo confronta con el rico, parece que hay un tema económico también. Pero bueno, orgulloso de alta dignidad es como para poner al que está en esa situación darse cuenta de una condición, ¿no? O sea, ahí no entraría ni un resentido, ni un quejoso, sino alguien que, bueno, tiene una determinada condición, pero tiene que sentirse en el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Sí? Ayer dijimos que hay un montón de cosas del Sermón del Monte en esta carta de Santiago. En ese sentido, bien parado, ese orgulloso como bien parado, y el rico de su humilde condición. O sea, sería que el rico no tenga ni orgullo ni autosuficiencia, sino en su condición, en su situación,
con esa idea de humilde. Ahora, agrega, el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¿Les hace acordar algo esto? Isaías 40 es una de las veces en el Antiguo Testamento que dice: todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la del flor del campo, como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Isaías tenía otro mensaje que poner. Termina esto con: pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. De manera que ahí había otra idea. Acá, en este sentido, Santiago está diciendo a su gente, está hablando en general, está haciendo una enseñanza espiritual, le dice: así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y como este tema de lo económico y de las diferencias lo va a tratar en el capítulo 2, lo dejamos ahí. Pero es una muy interesante como escala de valores en la vida, ¿no? Ni uno muy abajo, ni uno muy arriba. Y al más humilde le habla de alta dignidad, y al que tiene más posesiones, digamos, en ese sentido rico, humilde condición, ¿sí? Una escala de valores que tiene mucho para decir, ¿no? en la historia del hombre. Bueno, vamos al 12. En el 12 hay un punto de aparte acá, dice dichoso de nuevo, la palabra bienaventurado, de las bienaventuranzas en Reina Valera, la palabra también del comienzo, cuando en el versículo 2 dice: considérense muy dichosos con respecto a las pruebas. Acá es, vuelve al tema. No es exactamente la prueba, pero dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sí? Bueno, primero acá la palabra que me salta es resiste, resistiré. Dice: dichoso el que resiste la tentación. Y después habla de salir aprobado, ¿sí? Pero va a seguir el tema. Pero dice promesa, acá aparece promesa. Esto parece Sermón del Monte con las promesas en las bienaventuranzas. No me digan que Santiago no lo tenía bien clarito el Sermón del Monte en su cabeza. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y empecé a buscar corona de la vida, la primera, que era la que me saltaba, Apocalipsis 2:10, a la iglesia de Esmirna. Y fíjense qué casualidad, la iglesia de Esmirna le dice el Señor: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Ahí hay una escala de valores diferente que se puede aplicar a lo que recién dijo Santiago. Pero a esta iglesia le dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que ahí está, era una promesa que el Señor tenía. Yo creo que Pablo también. Segunda Timoteo 4:8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor me otorgará en aquel día. Así que para iglesias, personas, el tema de la corona, de recibir una corona, es algo simbólico de expectativa. Y Santiago acá le da tanta importancia, ¿no? Tanta importancia. A ver, tengo en... sí, Primera de Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, con mayúscula, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así que uno, la corona de justicia, otro, corona de gloria, todos esperando corona. Pero acá Santiago dice que la corona será para quienes resistan la tentación, ¿sí?
no dice una vez en la vida toda la suma de tentaciones, pero es como que esa lucha tiene una gran recompensa. Y sigue porque desarrolla acá el tema, ¿eh? Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús no fue tentado de ninguna manera, sí, o sea, no cayó en ninguna tentación, ni tampoco tienta él, Dios, a nadie. Dios no tienta a nadie. Afirmación muy, muy firme que está acá en la palabra. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego acá hace una radiografía de la caída en la tentación, ¿eh? Radiografía. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así duro, definitivo, ¿sí? Leí, no sé si era en esta Biblia, que ese recorrido, ¿no?, de la tentación al pecado y a la muerte hace recordar mucho el recorrido de Adán y Eva, ¿eh? De Eva por haber sido la primera, la impulsora, y también de David, ¿eh? De David, de una seducción fue hasta un pecado realmente mayor. Bien, de manera que empieza en el 12 y termina en el 15, todo este tema de la tentación, diciendo un montón de cosas importantísimas, ¿no? Cuidado, el recorrido de la tentación hasta el pecado, el decir que Dios no tienta, y el comienzo positivo. Lo positivo no lo dejó para el final, lo puso en el comienzo. Dichoso el que resiste la tentación, ¿sí? Fíjense que estamos en el contexto de un capítulo en el cual empezó hablando de la constancia ante la prueba. De manera que está trabajando sobre valores en la vida cristiana, ¿no? Contra todos los elementos para la madurez espiritual. No está mencionando al Señor, no está mencionando al Espíritu Santo, pero el trasfondo de todo esto es la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo para poder enfrentar todos estos temas en la vida. Bueno, vamos al versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Había empezado diciendo hermanos míos, y ahora viene otra invocación, les habla, mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Estaba esto relacionado a lo anterior? Supongo que sí, ¿no? Pero ahora dice algo positivo, extraordinario, uno de los grandes versículos de la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Uy, acá tengo varias cosas. Primero, me quedé pensando, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿no? ¿De qué está hablando? Dádiva, don perfecto. Claro, de la gracia de Dios. No me acuerdo en otro lado, el apóstol Pablo habla de la gracia todo el tiempo, acá no la mencionó para nada, pero la gracia de Dios es eso, ¿eh? Buena dádiva y don perfecto. Sí, está indirectamente, quizás porque no está hablando de una manera muy doctrinal, está hablando de, muchachos, hay que vivir de esta manera, ¿eh? Así que habla de que la gracia de Dios desciende de lo alto, viene de arriba del Señor, al que en los párrafos anteriores hay que pedirle sabiduría. Así que sigue la misma línea. Yo siempre pensé que iba cambiando de temas acá, Santiago. No, sigue la misma línea, por eso es que hay que comprender. Bien, y acá se transformó en poeta, donde está el Padre, podía haber dicho que creó el sol y la luna, y los astros. Sin embargo, dice, está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Le está haciendo competencia a los profetas que hemos visto con unas figuras del lenguaje tremendas, pero
Está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios viene de lo alto, donde el Padre Creador no cambia ni se mueve, ¿sí? Extraordinario esto que nos está diciendo. Y acá no lo separaron, o sea que sigue por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Me voy a hacer fan de Santiago ahora, porque el tema es que dice algo muy duro y después se larga una idea sensacional sobre Dios, ¿sí? Primero que había que pedir sabiduría, después esto de que toda buena dádiva y todo don perfecto. Y a eso apunta a que por su buena voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. De manera que acá, si nosotros nos trasladamos a mirar Juan 3, la charla de Jesús con Nicodemo, acá está el tema del nuevo nacimiento, ¿no? de la regeneración. Cuando hablaba de los pecados un poquito antes parecía que iba a cortar la cabeza a todo el mundo y sin embargo acá está la otra realidad, la del Padre que de lo alto da su gracia y nos hizo nacer realmente mediante la palabra, ¿sí? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. El trasfondo judío de Santiago, es decir, todo el Antiguo Testamento está de Dios que enseña la adoración, entregándole los mejores frutos de lo que cada uno había adquirido, cosechado. Pero acá habla de que nosotros, por el nuevo nacimiento, Dios quiere que fuéramos, y ya no dice como en otras ocasiones, a su imagen y semejanza. Esta es otro simbolismo, pero los primeros y mejores frutos de su creación. Y acaba de hablar de creación un poquito antes, cuando habla de que Él creó, que viene de lo alto lo que Él da, el creador. El creador ha creado nuevas criaturas y espera que seamos de los mejores frutos que Él haya hecho. Bien, ¿nos animamos a seguir? Porque no para, no para. Ya en el capítulo 2 va a tener un tema bien definido sobre un largo tema. Pero acá sale de uno y entra en otro. Acá vuelve a decir mis queridos hermanos. Así que agarrémonos cuando dice mis queridos hermanos, porque empieza con, no diría con otro tema, yo creo que sigue a fondo, metiendo el acelerador a fondo. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. No nos olvidemos que acaba de hablar de una nueva creación, de nuevas criaturas. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Acá hay quienes han dicho que el libro de Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Tengo un Proverbios por ahí, a ver, Proverbios 10, 19, dice, el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Uno de los muchísimos versículos que hablan sobre esto, y el pastor Santiago lo vuelve a sacar acá. Así que, listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Excepcional base de regla de las relaciones humanas. Lentos para hablar, listos para escuchar más que hablar, lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Una cosa que me doy cuenta es que Santiago no desperdicia ninguna palabra. Cada una que dice hay una idea, hay un mensaje. No hay palabrería y no porque otros la tengan, pero es tan preciso y exacto. Dice, nada de eso, de hablar poco, escuchar mucho, hablar poco, no enojarse, pues la ira humana no produce
la vida justa que Dios quiere. Así que siguen entrando valores, valores de la vida del cristiano. Por eso, consecuencia, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Otro versículo extraordinario, ¿sí? Así que, y usa, me gustan cada uno de los verbos, así como antes dijo, resistan la tentación, acá dice, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que nos rodea. No sé si hay más ahora o es que sabemos y conocemos todo y nos damos cuenta de cómo estamos rodeados de todo esto que él llama inmundicia y maldad. ¿Para qué despojarse? Empezó con escuchar, hablar, enojarse, va avanzando en los valores de la vida, para que puedan recibir con humildad, acá no hay nada de vano conocimiento, en nada de lo que ha dicho hasta ahora, nada de vano conocimiento, con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Acá no está hablando de Jesús, de su muerte, de su resurrección, pero es evidente que está implícito en lo que está diciendo. La palabra sembrada en ustedes, estoy pensando en ese tiempo, ahí los apóstoles, los creyentes dispersos estaban por todos lados y todos eran predicadores y maestros, ¿sí? Sí, esto fue, creo que leí de John Stott, uno de los biblistas más grandes del siglo pasado, que dice que se supone que la carta de Santiago fue escrita en el año 44, ¿sí? Los comentaristas de estas Biblias dicen más bien alrededor del 50, pero no estaban escritas las cartas de Pablo, no estaban circulando cartas. Acá había predicación en las reuniones y en los tiempos que los creyentes estaban juntos, ¿sí? Así que habla de la palabra sembrada en ustedes y no había sido escrita, no estaban pudiendo leer las cartas, pero estaban la palabra y acá le faltó decir que el Espíritu Santo la seguía manteniendo viva, pero evidentemente esa es la idea, la palabra que tiene poder para salvarles la vida. Y acá entiendo que no es la salvación de Jesús, ni está descontando, está por supuesto que implícita, pero viene hablando de la ira, viene hablando del hablar de más, y entonces la palabra sembrada es la que va a ayudar a que haya una vida de eso que empezó hablando de constancia, que habló de pedir sabiduría, y que tiene que ver con la escala de valores que un cristiano del primer siglo y del siglo XXI también tenemos que tener. Sigue en el 22. No se contenten, miren lo que me había olvidado que decía eso. No se contenten solo con escuchar la palabra. O sea, no solo los que están llenos de predicadores, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Los está diciendo que no sean parladores profesionales. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Uy, acá está la tremenda, creo que esto es una analogía, un ejemplo que permite que uno vea una gran verdad espiritual. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Se mira, se ve, comprueba que está todo, se ve si tiene alguna mancha, alguna cosa rara, pero después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es verdad, pasa eso frente a un espejo real de esos que tenemos nosotros para mirarnos cada día. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esto me hace pensar más esto, qué parecido a la mentalidad del autor de Proverbios, con enseñanza así muy concreta, muy sencilla. Así que lo del espejo es interesante porque el espejo sería, estaría pensando en la palabra, pero la palabra es, con el espejo uno se va y no la mira. Con la Biblia no es la cuestión de cerrarla y se olvidó, es lo que está diciendo, ¿no? De manera que quien se fija atentamente, acá no es mirarse la cara de uno, sino mirar atentamente la ley perfecta. Y fíjense cuántas veces de hablar, no dice escrituras, pero cuando está hablando de la palabra, como antes que hablaba de la palabra de verdad, y ahora la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Volvemos al versículo 2, 3, cuando hablaba de la constancia. Ese es el hilo que va guiando todo este capítulo. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Y entonces recibirá bendición al practicarla. Yo creo que ya podía haber terminado acá el capítulo. Sin embargo, le faltaba el último párrafo como para dar la última puntada, redondearlo y que habrá sido un sermón que haya predicado a la iglesia de Jerusalén, Santiago, porque termina diciendo, parece los viejos sabios así como para enseñar sabiduría de vida. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, y volvió al primer párrafo del versículo 19, y ya después va a venir con la lengua más. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, ¿sí? Acá está hablando, no hay duda, de la religión, la religiosidad nominal, ¿no? El ritual religioso, eso que tanta gente cree que con eso ya está. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. ¿Qué va a decir después de todo lo que dijo en este capítulo? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Palabras de un pastor, ¿no? Así que fíjense cómo va, porque habló de cosas muy puntuales, cómo actuar frente a la tentación, cómo manejar el escuchar, el hablar, cómo manejar la ira. Pero ahora cierra diciendo que la verdadera religión, y dice, pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Pura y sin mancha para poder presentarse delante de Dios, para una verdadera madurez espiritual, para una verdadera vida cristiana. Y puso primero el atender a los necesitados, ¿sí? Primero. Y después todo lo que tiene que ver con la vida moral, ¿sí? Ética, moral, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Así que la religión pura y sin mancha tiene que tener pura y sin mancha, conservarse limpio, ¿sí? La idea de la pureza, de la limpieza, y poder pensar, en realidad diría, lo de atender a los huérfanos y a las viudas. En la iglesia de Jerusalén y las iglesias cristianas empezaron siendo cristianos de verdad en cuanto a servir, ¿no es cierto? Pero vuelve a recalcarlo de que ese servicio al prójimo tiene que estar, y acá lo pone primero, ¿sí? Primero. El mirar hacia los demás y después el conservarse. Así como antes dijo resistir, ahora dice conservarse. Tremendo primer capítulo de Santiago. Es una barbaridad de temas
había que agarrar el cuadernito o marcarlo todo, agarrar el cuadernito, ir anotando la cantidad de cosas que dice acá Santiago. Y bueno, vamos a seguir. Es cortita, es una carta de 5 capítulos nada más, pero tiene tanto contenido práctico, ¿sí? El libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Muy bien, nos volveremos a ver el lunes si Dios quiere. Que tengamos todos un fin de semana muy bendecido, con hermosas reuniones sábado y domingo y manteniendo el espíritu de oración para tantas cosas que tenemos que clamar a nuestro Padre en estos días difíciles de nuestro país y de nuestro mundo. Buen fin de semana, nos volvemos a encontrar.